Verano San Marcos de la Academia APU. Les saluda, como todos los martes, el profesor Juan Yucra para una clase más de Historia Universal. Y el día de hoy vamos a conversar sobre la Revolución Francesa, tal vez la revolución más importante de toda la historia. Tal vez, ¿no? Hay otras que también son importantes, sin embargo. Así es, muchachos. Así que tenemos que aprender el día de hoy qué fue la Revolución Francesa, qué características tuvo, qué causas lo provocaron, cómo fue su desarrollo, cuáles fueron los acontecimientos más importantes, los personajes también, ¿no? Importantes, tiene mucho que ver el día de hoy. Sin embargo, antes de empezar con la clase, vamos a ubicarnos primero en el material que les dejé la semana pasada. Recuerden que les entregamos una dirigida donde hay 15 preguntas que resolvemos al final de la clase y después hay 5 preguntas domiciliarias, le llamamos, ¿no? Aquí en la Academia APU. Y ustedes son los que tienen que desarrollar esto en casa. Ajá. Muy bien. Entonces, voy a darle las respuestas para que no exista duda, pues, ¿no? En estas preguntas. Bien, chicos, ustedes colaboran, participan, dando, pues, sus respuestas. A ver, estas preguntas corresponden a la clase pasada. Hemos estudiado el sistema feudal. ¿Qué era el feudalismo, sus características, cómo era la sociedad en ese tiempo, la economía, el vasallaje, la servidumbre, las cruzadas? Muy bien. Entonces, a ver, número 1. El desarrollo del sistema feudal se logra mm, por las alternativas que nos han colocado. Lo que quiere esta pregunta es que sepamos que el feudalismo, que fue un sistema económico, social, desarrollado en Europa en la Edad Media, el feudalismo se desarrolla luego de un acontecimiento, luego de un cambio en Europa. ¿Qué era eso? Ah, chicos, ¿cuál es la respuesta para ustedes? A ver, ahí está, primer valiente. A ver, la A. Ajá, correcto. Así es, muy bien. Meili, Christopher, Gabriela, Ángela. Muy bien, chicos. Muy bien, así es. Nosotros decíamos la semana pasada que el feudalismo surgió en el siglo IX. En el siglo IX se dieron dos, digamos, cositas. Uno, la descomposición del imperio carolingio. ¿Sí? El imperio que había fundado Carlomagno se partió, se desintegró cuando 3 de sus nietos se repartieron el territorio. Y 2, las nuevas invasiones bárbaras. ¿Recuerdas a los vikingos que atacaron a los demás europeos? Bien, los ataques vikingos, los ataques de estos nuevos bárbaros y la desaparición del imperio carolingio se sumaron, permitieron que los reyes se debiliten y más bien los nobles, llamados señores feudales la semana pasada, aumentaron su poder. Y así vemos el desarrollo del feudalismo. La 2. La economía autárquica. Autárquica. A ver, decíamos que una economía autárquica es aquella que es autónoma, independiente, aquella economía que utiliza sus propios recursos, ¿ya? El Perú sería un país con una economía autárquica si el Perú no importara bienes del extranjero, ¿ya? Si utilizáramos únicamente lo que acá generamos. No podemos, ¿no? Porque hay cosas que aún no podemos producir, ¿no? En cambio, en tiempos feudales, la gente que vivía en un feudo producía todo lo que necesitaba, en comida, en ropa, en artesanías, etcétera.
Entonces, en el feudalismo sí hubo una economía autárquica. En cambio, en nuestro tiempo el capitalismo, esto no se da, a menos que seas un país cerrado, cerrado, ¿ya? Como tal vez, no sé, algún país comunista de la época, tal vez Corea del Norte, aunque ni siquiera es totalmente cerrado, tiene a China. Pues, entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, Meiji, no sé cómo se pronuncia, va a disculpar, nos dice la B, ¿ya? Igual Christopher Tomaila, la B. Sí, la B, así es, la B, así es. Entonces, en el feudalismo existió una economía autárquica en el sentido de que cada feudo, la gente de cada feudo va a utilizar sus propios recursos naturales, los recursos de su propia región. Esto, decíamos, hizo que el comercio decaiga. El comercio poco se desarrolló en tiempos feudales. Más bien, cuando el comercio se desarrolla con fuerza, allá en tiempos de las cruzadas y años siguientes, es que nacerá un nuevo sistema económico que llamamos el capitalismo. La siguiente, la 3. A ver, aquí vemos a un personaje con armadura, con lanza, escudo. No es Minecraft, es un guerrero medieval, ¿sí? Feudal, montado a caballo, está un caballero feudal. Entonces la pregunta es, ¿a qué estamento corresponde? ¿A qué estamento? Ya, gracias. ¿A qué estamento? Recuerden que en el feudalismo existió una sociedad dividida en 3 estamentos: los bellatores, los oratores y los laboratores. Vamos a traducir esto porque está en latín. En castellano significa los que pelean, los que rezan y los que trabajan. Muy bien, sabiendo eso, ¿qué es el personaje que está en pantalla? A ver, me están diciendo la A, muy bien, así es, Cindy, Gabriel, Ángela, muy bien. La A es un bellador, así es un caballero feudal. Ahí está, ¿no? Ya cuando existan las armas de fuego, pues ya eso llegar a su fin, ese tipo de caballero, ¿no? Ahora la guerra moderna es diferente, ¿no? Muy bien, ahí está. 4. En la ceremonia de la investidura, una ceremonia. ¿Recuerdas que 2 nobles en ese tiempo se podían vincular, ¿ya? Podían formar un vínculo llamado vasallaje, y para crear ese vínculo habían 2 ceremonias a seguir: el homenaje y la investidura. ¿Ya? A ver, me está diciendo Gómez, eh, Gabriela, Marlon, que debe ser la A. Y estamos de acuerdo, sí, muy bien, chicos, la A. ¿Ya? Aileen, correcto. ¿Ya? Han hecho la tarea, muy bien, chicos. Así es. El homenaje se daba primero. El que iba a ser vasallo, ¿ya? Un hombre como este, que se iba a convertir en vasallo de un señor feudal, se arrodillaba ante él y le juraba fidelidad. Muy bien, eso es homenaje. Después, el señor feudal le entregaba parte del feudo al vasallo, ¿ya? Y esa entrega se hacía a través de una ceremonia conocida como la investidura. ¿Sí? Decíamos la semana pasada, por ejemplo, el señor feudal podría agarrar un poco de tierra, de esa tierra que va a ser entregada al vasallo, y se lo pone en la mano. O arranca una ramita de un árbol y se lo entrega en la mano. Entonces eso simboliza que el señor le está entregando el control de esa tierra, de ese feudo, al vasallo. Y así ya tenemos a un señor y a un vasallo, miembros de una relación vasallática, cosa que hoy no existe esto, ¿no? Esto era un elemento propio, pues, del sistema feudal. Así es. En la actualidad, pues, un soldado no le debe fidelidad, lealtad a su sargento, a su general, le debe obediencia en todo caso, le debe fidelidad al Estado, ¿no? A su patria, ¿no?
acá no se habla de patria, ¿no? Acá a tu líder, a tu caudillo. La última pregunta es sobre las cruzadas. ¿Recuerdas que las cruzadas fueron guerras entre los cristianos de Europa, sobre todo los señores feudales, aunque también fueron reyes y otros, y musulmanes de Asia, sobre todo los turcos? Se dieron 8 cruzadas. A la tercera cruzada se le llama la Cruzada de los Reyes. ¿Y por qué se le llamó así? Porque en esa cruzada participaron los 3 principales reyes de Europa. Estuvo Federico Barbarroja, que era emperador de Alemania, Ricardo Corazón de León, que era rey de Inglaterra, y Felipe Augusto, que era rey de Francia. Los 3 fueron, se le llamó la Cruzada de los Reyes. Claro, cada uno fue con un ejército, ¿no? Muy bien, pero la pregunta es, ¿el único monarca europeo que mantuvo el conflicto? ¿Ya? El único. A ver, de estos 3, ¿quién fue el único? Federico Barbarroja se murió en el camino, así que él no mantuvo el conflicto. ¿Ya? Me están diciendo la C, ¿sí? Meiji, Christopher me está diciendo la C, y estoy de acuerdo con ellos. Así es, Felipe Augusto abandonó la guerra. En cambio, Ricardo y los ingleses siguieron luchando contra los turcos, dirigidos por Saladino, pero no pudo ganar. Ricardo Corazón de León pactó con Saladino, se retiró. De todas maneras, a esta lucha se le llama la Cruzada de los Reyes. Hemos dicho que las cruzadas fueron un fracaso de los señores feudales, y por eso el sistema feudal empezó a decaer en este tiempo de las cruzadas, por la derrota, las derrotas. Y en su reemplazo, poco a poco, iría construyéndose un nuevo sistema económico-social que llamamos el capitalismo. Y también los reyes comenzaron a imponer su autoridad frente a los señores feudales, que ahora están en crisis. Listo, entonces esto es lo pendiente. Ahora vamos a ver pues lo que corresponde a la clase de hoy. Acá tenemos preguntas sobre la Revolución Francesa, pero estas vamos a resolverlas cuando tengamos ya la teoría, ¿sí? Así que vamos con la clase. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Los chicos han contestado han dado las claves. Muy bien, muchachos. Ahí está. Muy bien. La Revolución Francesa, entonces. ¿Ya? ¿Qué es esto, vos? Es la lucha del pueblo francés contra un gobierno eh, absolutista, todopoderoso, que había pues en Francia en ese tiempo. En ese tiempo existían reyes cuya voluntad pues se tenía que hacer, sí o sí. A esa forma de gobierno le llamamos la monarquía absolutista. Pero al pueblo de Francia no le va a gustar esa forma de gobierno. En la actualidad nosotros defendemos pues la democracia, queremos que el gobierno nos escuche, ¿no? Haga lo que nosotros ¿no? creemos, porque pues como alguien dijo, pues la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Muy bien, entonces los franceses se van a levantar en armas contra su gobierno para cambiar a Francia, para cambiar la forma de gobierno, para cambiar, ¿no? la estructura económica, para cambiar la organización social, etcétera. Y esta revolución va a tener éxito. Francia va a ser otra, ¿ya? Francia va a ser un país moderno, pues gracias a esta revolución. Y esta revolución va a ser un modelo para otras revoluciones que se van a dar a continuación. Inclusive la independencia del Perú, que tal vez no es una revolución propiamente, pero es una lucha también para cambiar los destinos del Perú, que éramos un virreinato antes y nos volvimos una república, y estamos prontos a celebrar pues los 200 años de nuestra independencia, ¿no? En este año celebramos el bicentenario. ¿Y qué es lo que aparece en esta imagen, por cierto? En esta imagen
vemos una pintura sobre el momento más importante de toda la Revolución Francesa. Un 14 de julio de 1789, el pueblo francés se levantó en París. ¿Ya? ¿Qué hizo la gente? Asaltó, atacó un castillo. Este castillo, ¿ya? Así es, fue la primera vez que el pueblo se levantaba. Así es, fue el primer ataque, el primer levantamiento popular en Francia, ¿no? En esta revolución. Ahí está. Y tuvo éxito, ¿ya? Muy bien, entonces lo que vemos en la pintura se le conoce como la toma de la Bastilla. ¿Sí? Este castillo se llamaba así, la Bastilla, y el pueblo logró tomarla, luego de enfrentar a los guardias que la protegían. Y así el pueblo consiguió armas y pudo decirle no a su rey. ¿Ya? Poco a poco Francia irá cambiando. Claro, hubo un montón de problemas, de situaciones. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. ¿Ya? Esta imagen, por cierto, viene en una pregunta de examen de admisión de la Universidad de San Marcos hace poco, ya un par de años, ¿será? Vino esta misma imagen y quería que sepamos, pues, de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que se puede evidenciar aquí? Luego hablamos de la toma de la Bastilla. A ver, la Revolución Francesa. Muy bien. Fue un proceso de luchas. Es decir, la toma de la Bastilla no es toda la revolución. Después van a haber otras luchas. ¿Ya? Van a haber inclusive guerras contra otros países. ¿Ya? Va a haber decapitaciones, van a aprobarse muchas leyes, van a haber muchos cambios en Francia durante la revolución. Por eso decimos que fue un proceso de luchas. ¿Ya? Es decir, cambios que se dieron a lo largo de un tiempo. ¿Cuánto duró la Revolución Francesa? Para algunos duró 10 años, hasta que Napoleón Bonaparte tomó el poder. Para otros duró más, duró 20, 25 años, hasta que Napoleón Bonaparte fue derrotado en Waterloo ante los ingleses y otros. Eso de cuándo termina la revolución es algo que, digamos, se puede discutir, ¿no? Entre los especialistas. Pero el momento en que empezó la revolución sí es algo aceptado por todos. Empezó en el año 1789. Ajá. En ese año se produjo la toma de la Bastilla que vimos hace un momento, un 14 de julio. Ahí está, ¿no? Entonces, a partir de este año, 1789, Francia va a cambiar. ¿Cómo era la Francia antes de 1789? Pues Francia tenía unas características que le llamamos de esta forma: antiguo régimen. Antiguo régimen. ¿Ya? Entonces, el antiguo régimen viene a ser la situación política, económica, social que vivía Francia y prácticamente toda Europa antes de la Revolución Francesa. ¿Ya? Era un viejo régimen. Muy bien, la revolución se hizo para destruir ese viejo régimen y crear uno nuevo, uno mejor, mejor para la gente, donde no haya un rey todopoderoso, ¿sí? Donde más bien se defiendan las libertades y derechos de la gente, ¿no? Claro que no todo fue positivo en la revolución, también tuvo su lado, digamos, injusto, ¿no? Porque, por ejemplo, a las mujeres no se les dio los mismos derechos que a los varones. O, a pesar de que la revolución va a defender la libertad, pues no se le dio la libertad a los esclavos que Francia tenía en algunas colonias como en el Mar Caribe, aquí en América. Así que no todos fueron beneficiados con la revolución, pero fue un gran paso para transformar a Francia y salir de ese viejo régimen que era más injusto aún. Bien, entonces la revolución fue un proceso de luchas que va a destruir al antiguo régimen. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es el antiguo régimen? Pues el antiguo régimen
vendría a ser la suma de dos cosas sobre todo: el absolutismo y el feudalismo. ¿Qué significa absolutismo? Significa que una persona, el rey, concentra todo el poder. ¿Sí? En la actualidad no vemos eso. ¿No? Por ejemplo, tenemos un presidente, pero el presidente no concentra todo el poder. Inclusive el presidente anterior lo vacaron. ¿Ya? En cambio, en ese tiempo los reyes sí tenían el poder total. Entonces, eso no va a ser del agrado de la gente. Y el otro es el feudalismo, que ya hemos estudiado, hemos tenido una clase para estudiar el feudalismo. El feudalismo, a pesar que surgió en la Edad Media, el feudalismo ya se conservó hasta este tiempo, 1789. El feudalismo era algo viejo, en efecto, para este tiempo. Viejo, ¿ya? Entonces, los franceses van a querer destruir el feudalismo, que aún se mantenía, y también, pues, el absolutismo. A todo eso le llamaban el antiguo régimen, ¿ya? El viejo sistema. Y si lo destruían, ¿qué iban a crear? Un nuevo régimen. Iban a modernizar a Francia, según ellos planteaban. Y el nuevo régimen ya no sería absolutista, sería liberal, ¿ya? Un país liberal es aquel, pues, que eh, reconoce y defiende las libertades de los ciudadanos. En cambio, en un país absolutista, los reyes no reconocían esas libertades. Francia, en este nuevo régimen, debía ser un país capitalista, ¿sí? Con una estructura económica distinta. El capitalismo es el modo de producción o el sistema económico vigente actualmente, ¿sí? Hoy, pues, vivimos el capitalismo en materia económica, ¿sí? El capitalismo, cuando conseguimos un trabajo, nos pagan un salario, con el salario compramos, y otro está produciendo en su fábrica para vendernos, y el banco le presta para que abra la fábrica, etcétera. Es el sistema capitalista, basado en la propiedad privada y en el trabajo asalariado. El capitalismo era lo moderno, en cambio el feudalismo era lo viejo, ¿ya? Entonces, esta Francia iba a destruir el feudalismo e iba a construir un régimen capitalista. Como en efecto pasó, hoy Francia es un país capitalista consolidado, ¿no? El feudalismo ya no existe en Francia y prácticamente en el mundo ya no existe. Ahora, ¿quiénes hicieron la revolución? Pues lo hicieron eh, gente pobre de París, el pueblo, ¿ya? Pero los que dirigieron la revolución no fueron ese pueblo. Me refiero a gente de menores recursos. Los que dirigieron la revolución fueron burgueses. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la burguesía? ¿Ah? ¿Quiénes son los burgueses? ¿Ya? Chicos que dicen, los que comen hamburgueses. Eso de broma, ¿no? ¿A quién se dice burgueses? ¿Ya? Históricamente, ¿a quiénes llamamos burguesía? A ver, la burguesía es una clase social que nació a finales de la Edad Media. El nombre burguesía proviene del lugar donde ellos se encontraban, los burgos. En Alemania le dicen burgos a las ciudades. Entonces, a la gente rica de las ciudades se le va a llamar burgueses. Burgueses. ¿Ya? ¿Y por qué eran ricos? ¿Eran dueños también de grandes tierras? No, esos eran los señores feudales. Eran ricos porque ellos eran negociantes, eran empresarios, grandes comerciantes o banqueros, es decir, prestamistas, que obtenían buenos intereses con sus préstamos, o eran profesionales que tuvieron éxito, eran gente con riqueza en las ciudades. En cambio, los señores feudales eran los poderosos en el campo, en la tierra, ¿sí? Los burgueses eran los nuevos ricos que habían surgido, pero en las ciudades. Y para ser burgués, pues no solo es suficiente que vivamos en una ciudad, tenemos que tener propiedades, tenemos que tener altos ingresos. Yo no me considero un burgués,
porque sobre todo en este tiempo, ya mis ingresos han caído, pues, han caído bastante, ¿no? Ok, ya, pero puede que no seas burgués, pero piensas como burgués. Ah, pero yo un día voy a ser un gran empresario y voy a hacer esto, lo otro, voy a tener esto, lo otro, y quién sabe lo logres, ¿no? Ya, pero eh, bueno, entonces la burguesía era una nueva clase social, había surgido en las ciudades europeas medievales, estaba creciendo la burguesía en número, en poder económico, y pronto la burguesía, ¿qué va a decir? ¿Y por qué yo tengo que obedecer a un rey todopoderoso? ¿Por qué nosotros, más bien, no decidimos lo que hay que hacer? ¿Cómo? Convirtiéndonos en parlamentarios, en ministros, en asesores del gobernante. Nosotros deberíamos dirigir los destinos del país. Entonces, la burguesía va a luchar para tomar el poder. La Revolución Francesa es la lucha de la burguesía para tomar el poder. Pero ellos solos no iban a poder tomar el poder. Necesitaban al pueblo, ¿ya? Al pueblo, ¿no? A la gente de menos recursos, de las ciudades y del campo. Con ellos, la burguesía podrá tomar el poder, ¿ya? Y así eliminar el feudalismo, el absolutismo. Muy bien. Así es, Alison Santos. En este tiempo, la reina era María Antonieta. Correcto, ¿ya? Aquí vemos a María Antonieta. Esta es una imagen de una película. La película se llama justamente María Antonieta. Pueden buscarla por YouTube si es que no la tienen por allí. Era la reina de Francia en ese tiempo. Acá está su esposo, Luis XVI. ¿Ya? Muy bien. Ellos eran los reyes de Francia. Al inicio eran todopoderosos, pero después, ¿qué le va a pasar? La revolución los va a ejecutar. Ambos van a ser decapitados por la revolución. Ya, poco a poco vamos a ver por qué los mataron. A ver, entonces estamos entendiendo qué es la Revolución Francesa para empezar. Me preguntan si hubieron etapas en la revolución, pues por supuesto hubieron etapas. Ya hablamos de la etapa monárquica, que tiene una subdivisión también, ya, y hablamos de una etapa republicana. ¿Ya? Es decir, al inicio Francia tenía un rey y una reina, pero después Francia ya no va a tener reyes. Cuando no hay reyes, es que estamos en la etapa republicana. Inclusive otros le agregan la etapa imperial, que es cuando Napoleón Bonaparte se convirtió en emperador. Nosotros vamos a estudiar solo la etapa monárquica y la etapa republicana. La etapa imperial, no. ¿Está bien? Ese es otro tema, el del imperio napoleónico. Si hay tiempo, podemos mencionar algo, ¿no? Eso sí. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver en un momento. Por ahora estamos analizando el concepto de la Revolución Francesa. Bien, como preguntó San Marcos en una ocasión, la revolución va a convertir a Francia en un estado moderno. Moderno. ¿Por qué moderno? Porque va a dejar de ser un país con un régimen caduco, ¿no? Viejo. Francia va a dejar atrás el feudalismo, el absolutismo, cosas que no existen actualmente. ¿Ya? Francia va a ser un país moderno, liberal, capitalista. Claro, siempre se van a mantener injusticias o pueden surgir nuevas injusticias, nuevas desigualdades, pero eso pues ya es dentro del sistema capitalista, la explotación obrera, por ejemplo. Pero la explotación anterior de los siervos y todo eso va a quedar atrás. Muy bien, ahora, tan importante se ha considerado esta Revolución Francesa que se considera que la revolución marca el final de la edad moderna, que fue la edad, el periodo anterior, y el inicio de la edad contemporánea, que es la edad que vivimos hasta el día de hoy. Recuerden que hay varias edades, la edad de piedra, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad contemporánea empezó con la Revolución Francesa en el año 1789.
¿sí? Hasta nuestro tiempo, ¿no? 2021, la edad contemporánea. Entonces, lo que da inicio a nuestra edad, ¿ya? A nuestro tiempo, es la Revolución Francesa. Claro que esto lo plantearon los mismos europeos, los mismos franceses. Si lo hubieran planteado pues un peruano, tal vez hubiera considerado otra cosa, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru II, la independencia del Perú, no sé, cuando Perú fue al Mundial, no sé, algún otro suceso, ¿no? Los franceses lo han planteado, entonces ellos consideraron pues su revolución como fue la que marcó un cambio en el mundo. Y bueno, sí, esta revolución ha influido en todas partes. Después de esta revolución se dieron otras luchas. Nuestra independencia, ¿sí? Proclamada en 1821, tiene como una base, una inspiración a la Revolución Francesa también. Sus ideas llegaron también acá al Perú y a todo el territorio dominado por España en ese tiempo. ¿Sí? Nos independizamos eh, casi al mismo tiempo, ¿no? Chilenos, venezolanos, argentinos, colombianos, mexicanos, ecuatorianos, bolivianos, etcétera, peruanos, nos independizamos casi en la misma época luchando contra España, ¿no? Bien, entonces, ahí está. ¿Ya? Acá al costado tenemos el lema de la Revolución Francesa. ¿Lema? Sí, hay lemas. La Revolución Mexicana se la recuerda con esa frase de la tierra es para quien la trabaja. La Revolución Rusa se recuerda con el lema, eh, se me fue la idea, todo el poder para los soviets. Los soviets eran los comités populares, todo el poder para los soviets. Y así, la Revolución Francesa se recuerda como, pues, eso está en francés, vamos a traducirlo, ¿ya? Dice liberté, égalité, fraternité. Ya, yo no sé nada de francés, me van a disculpar. Esto en castellano dice libertad, igualdad y fraternidad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito el lema de la revolución. ¿Ya? Ahora, siempre se luchó por la libertad para todos, la igualdad para todos, la fraternidad entre todos, pues para todos, todos, no, ¿ya? Pero al menos fue un esfuerzo, ¿no? Para empezar a construir esa igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Muy bien, entonces ahora que ya más o menos tenemos un concepto de qué fue la Revolución Francesa, vamos a ver las causas, ¿ya? ¿Qué estaba sucediendo con Francia para que el pueblo se levante, para que la burguesía se levante contra los reyes y otros? Veamos ya en las causas. A ver, uno dice la bancarrota. Esto significa que Francia tenía una economía quebrada, en una crisis grave, grave. Así es, bancarrota. ¿Y por qué la bancarrota? ¿Qué le había pasado a Francia? Porque 50 años antes, Francia estaba bien en lo económico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los últimos 10, 20, 30 años? ¿Qué había sucedido? A ver, uno, que los reyes de Francia se pasaban a la hora de, pues, disfrutar del lujo en su palacio. Los reyes vivían en un palacio llamado el Palacio de Versalles, que hasta ahora existe. Actualmente ya es un museo que la gente puede visitar. En ese tiempo era el palacio más espléndido de toda Europa. ¿Ya? Entonces, enorme palacio, vivían allí 5.000 personas, entre los reyes, los nobles y todos los sirvientes que atendían pues a los reyes y los nobles. Un palacio enorme, ¿ya? Mi casita pues es pequeña. Ahí está. Ahora, si ahí estaba la élite de Francia, ¿sí? Los más reyes y los nobles, pues ellos se daban la gran vida, ¿no? Organizaban pues sus fiestas, no eran fiestas pues
tan eh, como ahora, ¿no? Tanto movimiento como ahora, tanto ruido como ahora, pues eran otras fiestas. Ajá. Eh, ellos no contrataban pues una banda de rock, tal vez como algunos quisieran, sino música clásica. En este tiempo, pues, música clásica, ¿no? O, bueno, pues, un arte distinto, ¿no? Hacían sus bailes de salón, sus banquetes, ¿sí? Comida, pues, carísima, o bebida, ¿no? Carísima, vino, champaña, pues, ¿ya? Y así ellos celebraban en el palacio, no querían aburrirse, pues, en palacio, así que constantemente habían, pues, este tipo de celebraciones. Los ricos tienen derecho a divertirse, a disfrutar, por supuesto, tienen derecho, pero con su plata, ¿no crees? No con la plata de nuestros impuestos. ¿Te imaginas que el presidente actual o el Congreso actual, pues, haga una tremenda fiesta? Bueno, ahora no se puede por la pandemia, pero imaginemos con plata del país, del Estado. En ese tiempo sí ocurría eso. A ellos no les importaba pues lo que la población opinaba, ¿no? Porque acá no estamos en democracia, ¿no? Acá estamos en un régimen absolutista, donde el rey lo que dice se tiene que hacer, ¿no? Y si no, pues a la cárcel, o si no, pues que le corten la cabeza, ¿no? O lo ahorquen. Eran otros tiempos. El absolutismo, menos mal, ya no existe. ¿Sí? En la actualidad hay niñas pues que juegan a ser reinas, princesas, y juegan pues a mandar cortar la cabeza, a ordenar, y su voluntad se hace, pues mejor no jugar a esos tiempos injustos del absolutismo, ¿no? Entonces, excesivos gastos. Se ha culpado de estos gastos, por cierto, a la reina, a María Antonieta. Tanto así que la historia la recuerda con el apodo de Madame Déficit. Madame Déficit. Madame, porque bueno, es una palabra, ¿no? Para llamarla con respeto por su posición que tiene. Déficit porque con las fiestas que ella organizaba en Palacio y todo el lujo que se hacía, pues se había creado un déficit económico. ¿Ah? Ya, también, ahora lo mencionamos entonces. Déficit significa pues que los ingresos que tenemos no cubren los gastos. Hay déficit, ¿ya? Acá un compañero nos está haciendo recordar pues una frase que le atribuyen a María Antonieta. ¿Sí? Alison nos dice eso de que coman pasteles. Algo que no está comprobado que lo haya dicho María Antonieta, pero bueno, pues así ha quedado, ¿no? Cuentan que en una ocasión María Antonieta sabe pues que la gente estaba protestando, pero la reina no sabe por qué. ¿Qué pasa con la gente? Es que ellos vivían en su palacio lleno de lujo, en una burbuja donde todo pues es riqueza, felicidad, ¿no? Y afuera estaban los problemas. Entonces le dicen, es que no tienen pan. Y ella dice, si no tienen pan, que coman pastel. Pues no es que no haya pan y pueden optar por otro alimento, sino que no hay alimentos. Hay pobreza extrema en Francia, ¿no? Pero la reina no lo entendió o no conocía pues de lo que pasaba con su gente, porque ella es la reina. Se supone debe velar pues por sus súbditos. Bueno, entonces si lo dijo o no, eso está en discusión. Ya, María Antonieta. Bueno, le decían cosas peores que Madame de, ¿no? Palabras groseras, insultos, que no voy a mencionar por acá, ¿no? Palabras feas. Para una mujer, pues peor, ¿no? Bien, entonces, la bancarrota, uno, es por los excesivos gastos en Versalles. Dos, guerras. Guerras. Francia tuvo dos guerras en los últimos años. A ver, uno fue la Guerra de los 7 años, que acabó en 1763, en la que Francia perdió ante Inglaterra.
eran los rivales, ¿sí? Eran los dos eh, países más importantes de Europa en ese tiempo, del mundo, porque sí, eran los países que más desarrollo habían tenido. Pero Francia, que había sido el número uno antes, no pudo contra Inglaterra. Inglaterra le ganó. Francia tuvo que entregarle territorios, no el propio territorio en Europa, sino colonias, es decir, territorios en otros continentes que Francia poseía. Francia poseía, por ejemplo, Canadá, o un pedazo de lo que hoy es Estados Unidos, llamado Luisiana. Francia tuvo que entregar a Luisiana y Canadá a los ingleses. Los ingleses celebran la victoria, celebran el tener ahora más territorios en el norte de América, celebran que son los número uno a partir de ahora, pero Francia se la va a tener jurada a Inglaterra, ¿no? Tengo que vengarme, tengo que recuperar esos territorios. Así que eran los rivales. Muy bien. Pasaron los años y Inglaterra ahora va a tener que enfrentar a 13 colonias que tenía en América del Norte. 13 colonias, como Nueva York y otras, que lucharon por su independencia. Esas 13 colonias, en 1776, proclamaron su independencia y se hicieron llamar los Estados Unidos de América. Entonces nació Estados Unidos. ¿Ya? Y como Inglaterra era un rival duro, los estadounidenses, vamos a llamarle así ya, pidieron ayuda a Francia, sobre todo a Francia. ¿Ya? Sabían que Francia quería desquitarse de Inglaterra, ¿no? Entonces Francia terminó aceptando ayudar a los Estados Unidos en la guerra de independencia norteamericana. ¿Ya? Así es, el marqués de Lafayette fue un militar francés, un noble francés que llegó a los Estados Unidos a ayudar a George Washington en la lucha contra los ingleses. Los estadounidenses recuerdan pues a Lafayette y a los franceses en esta lucha. Más adelante, cuando se den las guerras mundiales, guerras que vamos a estudiar la próxima semana, la siguiente clase, pues Francia le va a pedir ayuda a Estados Unidos en la guerra que Francia tenía contra Alemania. ¿Ya? Pues, ¿qué le hará recordar Francia a los Estados Unidos para que vaya a ayudarle? Recuerda que yo te ayudé en tu guerra de independencia, ¿no? Ok, entonces Estados Unidos logró vencer a Inglaterra, echar a los ingleses que estaban en su territorio. Y de esa forma, perdón chicos, pero ya fue algo importante. Ya, ya no me hagan la revolución, por favor. A ver, entonces, ¿en qué estamos? En que Estados Unidos se independizó. Muy bien, Francia de alguna manera se cobró la revancha frente a Inglaterra, pero cuando vieron las cuentas, todo lo que habían gastado en esta guerra, en meterse a apoyar a Estados Unidos, vieron que no podían pagar sus deudas, no podían. Francia había caído en bancarrota, bancarrota, ¿ya? Es una situación en la que pues tus ingresos no pueden cubrir tus gastos, tus deudas, entonces estás quebrado, estás en bancarrota. El Estado, me refiero al Estado francés. Entonces, ¿qué había que hacer para poder salir de la bancarrota? Pues eso justamente, el buscar una solución a eso, es lo que va a dar inicio a la Revolución Francesa, como vamos a ver en un ratito. Bien, hemos dicho que Francia va a mantener el feudalismo. ¿Sí? Claro, no era el feudalismo con todas sus características como en la Edad Media. No, claro, ha pasado tiempo, siglos. Es un feudalismo, digamos,
los rezagos del feudalismo. Por ejemplo, ¿ya? En Francia todavía hay señores feudales, condes, duques, marqueses, pero ellos ya no están en un castillo, en un feudo, gobernando como si fueran reyes en ese feudo. Ya no. Ahora esos señores feudales le deben obediencia al rey. El rey se ha hecho tan poderoso, con un ejército, con... eh, esos señores feudales ahora viven con el rey, como en la imagen que habíamos mostrado, ¿ya? En esta imagen que vimos, ahí están los reyes, y los que están a su alrededor son los señores feudales. Son lo que vamos a llamarle nobles en este tema, ¿ya? Nobles feudales. Son duques, marqueses, ¿no? Condes, condesas, etcétera. Ahí están. Viven con el rey en el Palacio de Versalles. Ya no están pues en su castillo diciendo yo mando aquí. No, ahora están bajo la obediencia del rey. ¿Ya? Pero mantienen su riqueza, mantienen su posición, el control de siervos. ¿Ya? El rey les ha permitido mantener sus tierras, sus siervos, con tal de que lo obedezcan. Entonces, no es el feudalismo tal como estudiamos la semana pasada. Es una nobleza cortesana, una nobleza pues que vive en palacio con el rey y atienden al rey. ¿Sí? Cuando el rey se despierta, pues le ayudan a ponerse la peluca, la chaqueta, cuando despierta la reina, pues, ¿no? A ponerse pues sus medias, qué sé yo, ¿no? Eh, Han cambiado, ¿no? Un poco los tiempos, pero aún queda el feudalismo. Aún hay siervos, campesinos sin tierras, que viven en un feudo y tienen que pagar tributos a los dueños de la tierra. El castillo, puede que ahí no esté el señor feudal, sino en Palacio de Versalles, pero hay alguien, pues, que lo representa allí. Entonces, el feudalismo tenía que ser eliminado totalmente. ¿Ya? Solo eliminando el feudalismo, el capitalismo, el otro sistema, iba a poder desarrollarse como debía ser. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra causa es la crisis de los cereales. ¿Qué es esto? A ver, la naturaleza va a generar también problemas. En los inviernos anteriores a la revolución, el frío había sido más intenso que antes. ¿Sí? A veces nuestra abuelita dice, o nuestra mamá dice, pues, este verano hace más calor o este invierno es más frío. Y eso puede ocurrir, en efecto, porque las temperaturas no se mantienen constantes siempre, ¿no? Hay alteraciones climáticas. Una de esas alteraciones va a generar que los cultivos en Francia y en el resto de Europa se malogren los cultivos. Y Francia tiene una población muy numerosa, necesitaba bastante alimento, pero ¿qué pasó? Se malograron los cultivos. El alimento más importante, el trigo, se había perdido, queda poco trigo. ¿Y qué pasa cuando hay escasez? ¿Qué pasa con el precio? Pues se eleva por la oferta y la demanda, se eleva, ¿no? Ya, y claro, así que tenemos alimentos caros en este tiempo, ¿ya? Cuentan que el pan, que era el alimento, pues, común, ¿no? De la gente del pueblo, era muy caro para ese tiempo, muy caro, ¿ya? En un documental que vemos en YouTube, pueden verlo, muy bueno sobre el tema, la Revolución Francesa justamente. Dicen que eh, con lo que ganaba una persona de pueblo, trabajando un jornal, es decir, un día, podía comprar un pan, un pan. Claro que era un pan más grande que los de ahora, pero de todas maneras, con el trabajo de un día, pues tan caro estaban los alimentos, pues sí, ya hemos visto, ¿no? Como en este tiempo de pandemia hay alimentos que por cierto tiempo se elevaron, ¿no? U otros productos se elevaron.
Así que la gente del pueblo estaba hambrienta porque, pues, este problema agrícola. Ahora, a esto le estamos llamando causa coyuntural. ¿Por qué coyuntural? ¿Qué significa coyuntural? Lo coyuntural es lo que está pasando en un momento, pero ese momento no puede ser, pues, muy prolongado, ¿ya? A ver, estamos viviendo una pandemia. ¿Cuánto tiempo lleva la pandemia? Un año, ¿sí? Un año aproximadamente. Muy bien, entonces, un año, sí, es coyuntural. Entonces, la pandemia es el problema coyuntural. La gente que vivió en el año 2000, ¿no? 19, ¿no? En otras partes en China, 2020 en el Perú, 2021, 2022 seguramente, pues han sufrido un problema coyuntural llamado la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Muy bien, pero de acá 20 años, eso ya será totalmente superado, ¿no? Por eso coyuntural, porque es de un tiempo. Después habrá otro COVID tal vez que nos moleste, ¿no? El COVID-30, no sé. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar lo coyuntural, que es algo temporal, puede durar semanas, meses o algunos años. En cambio, otra cosa es lo estructural, lo permanente, lo duradero, ¿no? En el tiempo, que es, por ejemplo, el feudalismo. El feudalismo existía ya casi 1000 años en Francia, 1000 años. Al feudalismo no le podemos llamar pues una causa coyuntural. En cambio, el problema de los alimentos que había ocurrido ya eh, poco antes de la revolución, sí. ¿De acuerdo? Los estamentos. ¿Era algo coyuntural o estructural? Los estamentos era el orden social que viene de tiempos feudales, tiempos de la Edad Media. Ah, los estamentos no es coyuntural, es estructural. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos aprendiendo algunas palabritas también. La pandemia es coyuntural, esperamos, ¿no? No creo que se extienda décadas, no, no creo, ¿no? Muy bien. Otras enfermedades sí duraron pues décadas o hasta siglos. La, la peste negra se dio en el siglo XIV, se extendió al siglo XV, siguió existiendo, ¿no? Siglo XVI. Bueno, pero ahora tenemos más, digamos, eh, armas para poder enfrentar enfermedades como esas, ¿no? Tenemos una ciencia, científicos para encontrar pues, vacunas. Ok, muy bien. ¿Cómo era la sociedad francesa antes de la revolución? Era una sociedad dividida en 3 estamentos. Estamentos, eso lo hemos estudiado, ¿ah? Acabamos de recordarlo en las preguntas de la domiciliaria. ¿Recuerdas cuando aparece un hombre con caballo, con armadura? ¿Él a qué estamento pertenecía? Era un bellator, es decir, un noble. Pero también habían sacerdotes, ¿sí? Católicos. Ellos pertenecían al estamento del clero o de los oradores. Y todos los demás, todos los que no eran ni nobles ni sacerdotes, pertenecían al tercer estamento, también llamado tercer estado o estado llano, llano porque está abajo, ¿ya? ¿Y quiénes eran todos ellos que no eran ni nobles ni clérigos? Pues los campesinos o la gente de las ciudades, ¿ya? Que no eran ni nobles ni sacerdotes. Había, claro, sacerdotes en las ciudades también, ¿no? Pero tenían pues otra vida, ¿no? Así que tenemos 3 estamentos. Esto proviene de la Edad Media. Esto es parte del sistema feudal, una división en estamentos. Y recuerda que lo negativo de esta sociedad estamental, lo negativo, y por eso se eliminó con la Revolución Francesa, es que si uno pertenecía a un estamento, a un sector social, uno no podía ascender al estamento superior. O si pertenecías al estamento superior, no podías descender. Ya eran grupos cerrados, donde uno pertenece a un estamento, nace dentro de un estamento,
y pues sus hijos, nietos, toda su descendencia pertenecerá al mismo estamento. Así es, una sociedad en la que no se permite la movilidad social, el ascenso social. Y eso es algo que, pues, no estamos de acuerdo, porque nosotros queremos esforzarnos y tener más, ¿no? Por el bien de nuestras familias. O yo quiero, pues, que mi hijo, tengo un hijo de 10 años, pues, sea, ¿no? Tenga una vida tal vez mejor, ¿no? Que la mía, o que mis padres, que mis abuelos. Eh, en cambio, una sociedad de ese tipo, pues, no se podía, ¿no? Tenía que eliminarse los estamentos. Y en efecto, eso se va a eliminar. La revolución elimina los estamentos, elimina el feudalismo, elimina el absolutismo. Ajá, muy bien. Mm, así es, los estamentos van a ser eliminados. Cuando la revolución declara que todos somos iguales ante la ley, ya no hay estamentos, ya no, ya, todos somos iguales ante la ley. Ahora, él no es noble, él no es sacerdote, él no es hombre común. Ahora, todos somos ciudadanos. ¿Ya? Los franceses en ese tiempo hasta hicieron obligatorio el llamar al otro ciudadano, ciudadano, ¿ya? No llamarle don, doña, porque son palabras que, digamos, tienen un contenido de que son tal vez superiores, ¿no? De jerarquía, ¿no? No, nada de madame, nada de monsieur, ¿no? Ciudadano, ¿ya? Que todos somos ciudadanos, sean ricos, pobres, ¿ya? Fue lo que plantearon en la revolución. Eh, ok, curioso, curioso. Muy bien, ahora, una sociedad mental es aquella también donde hay estamentos que tienen privilegios y otros no, ¿ya? ¿Pero por qué? Pues imagínate que ahora digan, ¿no? Ah, ya, únicamente el estamento superior va a ser vacunado, los demás no, y van a vivir aparte, ¿no? Que se contagien y se mueran aparte, ¿no? Los otros, toditos vacunados en un lugar especial. Pues eso no hay porque no existe una sociedad estamental actualmente. En el pasado se había, ¿no? No se mezclaban ellos. Los estamentos privilegiados, ¿cuáles eran? La nobleza y el clero. Y sumando toda su gente, ellos eran el 3% de todos los franceses. Solo el 3%. ¿Qué privilegios tenían? Pues no pagaban impuestos. No pagaban impuestos. Y era gente con propiedades. Y aún así estaban exonerados. En cambio, el tercer estamento, llamado también tercer estado o estado llano, todos los que estaban en este último estamento sí pagaban impuestos. A pesar que muchos de ellos eran gente muy humilde, igual tenían que pagar impuestos. ¿Ya? Otro privilegio es que cuando el rey necesita nombrar ministros, nombrar gente para su gobierno, porque se requiere de una burocracia de funcionarios en el Estado, pues el rey nombra a gente de la nobleza o del clero, pero no del tercer estamento. El tercer estamento está fuera del poder, fuera de los cargos públicos. ¿Ya? Solo los privilegiados accedían a los cargos públicos. Entonces, esta desigualdad es causa de la Revolución Francesa. ¿Quiénes se van a levantar en la revolución? Pues el tercer estamento. ¿Contra quiénes? Contra los estamentos privilegiados, contra la nobleza, contra el clero, contra los reyes. Esa es la Revolución Francesa. ¿Ya? Así, sobre los tributos, ¿qué van a plantear? Pues todos paguemos impuestos. Si somos iguales, porque van a defender la igualdad ante la ley, todos tienen que pagar impuestos. Pero como no todos tienen la misma riqueza, los que tienen más deben de pagar más impuestos. Entonces, esa es la igualdad tributaria que van a pedir, ¿no? No como acá, pues, que muchos ricos no pagaban impuestos. Veamos quiénes están dentro del tercer estamento o estado o tercer estado. Se encontraban
A ver, campesinos, a ellos los conocemos, a la gente pobre del campo, ¿ya? Agricultores, pastores. Ujú. Pero también está la gente de las ciudades. Y en las ciudades vamos a diferenciar entre los burgueses, que son los ricos de las ciudades, los que tienen, ¿no?, negocios exitosos, ¿no?, bienes, ingresos elevados, etcétera, y los sans-culottes, o sans-culottes, tal vez. Eh, ¿Quiénes eran los sans-culottes? Era la gente que vivía en las ciudades, pero eran la gente pobre. Eran, como Samarco nos preguntó una ocasión, nos preguntó justamente quiénes eran los sans-culottes. Los sans-culottes eran, como fue la clave, masas urbanas, es decir, gente, ¿no? Mucha gente que vive en las ciudades sin ocupación fija, sin un empleo fijo. A diferencia de un profesional que puede tener tal vez un trabajo fijo en algún lugar, ellos pues no tenían esto. Y hasta ahora existe gente en nuestra ciudad pues buscando trabajo, ¿no? O haciendo diferentes cositas para mantenerse. En esta época, con mayor razón, ¿no? Pues entonces, así en París y en otras ciudades de Francia, pues habían sans-culottes. Y gente que buscaba ganarse la vida haciendo esto, aquello, vendía por acá, ¿no? En una tiendita, hacía esto, ¿no?, en tales horas, ¿ya? Así que, resumiendo, estoy colocando los pobres urbanos. Los pobres urbanos. En cambio, los ricos urbanos eran los burgueses, ¿ya? Muy bien, pero todos ellos eran del tercer estamento. Así el sans-culottes no tenga un trabajo fijo, o el campesino no tenga tierras, y el burgués, que sí puede ser, digamos, un banquero y tiene medios, a pesar de eso, el burgués estaba dentro del tercer estamento, abajo, ¿ya? Entonces los burgueses dicen, pero ¿por qué estamos abajo? Si nosotros tenemos plata, tenemos propiedades, tenemos que estar arriba, como es en la actualidad. Pues entonces la burguesía se va a levantar apoyado en los campesinos, en los sans-culottes, sobre todo en los sans-culottes, para cambiar esta situación. Una revolución. Muy bien. La burguesía va a querer tomar el poder político, gobernar, ¿ya? Tal vez no convertirse en rey, sino en un parlamento o congreso, y desde allí, pues, eh, tomar decisiones, enrumbar a Francia por el camino que ellos consideraban. Así que esta revolución es para que la burguesía tome el poder, y lo va a conseguir. Muy bien, ya hemos dicho que los reyes eran Luis XVI y María Antonieta. Luis pertenecía a una dinastía, a una familia que gobernaba Francia. Esta familia era la familia Borbón. Sí, cada uno tiene una familia, ¿no? Mi familia, la familia Yucra, pues, pero mi familia no es una dinastía, ¿no? Porque nosotros no somos reyes. Pues, pero habían familias en Europa que sí eran reyes. Estaban los Borbón en Francia, estaban los Habsburgo en Austria, los Romanov en Rusia, y así habían familias, pues, en distintos lugares, ¿no? Muy bien, entonces, Luis VI de Borbón era el rey de Francia. Él se había casado muy joven, cuando tenía 15 añitos, 15 años, chicos, como varios de acá seguramente, se casó con María Antonieta, una joven austríaca, una princesa austríaca de 14 años. Qué jóvenes, ¿no? En ese tiempo se casaban jovencitos, ¿sí? 14 años es el mínimo para que se pueda casar, así que se casaron, ¿ya? Cuando tenían 19 y el otro 20, pues se convirtieron en reyes de Francia. Cuando murió el rey Luis XV, pues le tocó a Luis XVI ser el nuevo monarca. Tal vez eran muy jóvenes, 19, 20 años, muy jóvenes. Por algo, para ser presidente en el Perú, hoy, ¿cuál es la edad mínima para poder ser candidato, ¿no?, y ser presidente? La edad mínima es, si lo saben, ¿no, chicos? 35 años. 35, claro, Gabriela Gómez. 35 años.
porque pues ya creemos que hay que tener cierta madurez, experiencia o estudio, ¿no? Para poder afrontar una tarea de dirigir un Estado. Y ellos eran muy jóvenes y no tenían la capacidad tal vez para hacerlo. Claro, chicos de 20 años, muy capaces, ¿no? Pero Luis XVI no estaba muy interesado en el gobierno y en un gobierno difícil, porque recuerda que Francia está en bancarrota, ¿ya? Y María Antonieta, pues, vivía más, pues, en sus lujos, y estaba más preocupada, pues, en su belleza, era una rubia de ojos azules, estaba más, ¿no? Preocupada por su peinado, ¿no? Por sus vestidos. Entonces, han llamado frívola a María Antonieta, ¿no? De preocuparse de cosas, pues, que en verdad no son las más importantes, ¿no? Y el rey, pues, igual, ¿no? No le importaba la población que pasaba hambre en este tiempo. Así que a la gente no le caía a sus reyes. ¿No? Por eso van a celebrar cuando los decapitaron a estos. Bueno, eh, cuentan también que cuando se casaron, ¿ya? Y fueron a su alcoba, la noche de bodas, y ya sabes qué pasa allí. Cuentan que esa noche, Luis XVI, y en las noches que siguieron en ese año y en el año siguiente, Luis XVI nunca tocó a María Antonieta. Tocó, ya sabes a qué me refiero, ¿no? A intimar, ¿no? Sexualmente. No tuvieron intimidad por buen tiempo. Luis XVI, pues se da media vuelta y se dormían. Pero un joven a esa edad y una joven tan hermosa como María Antonieta, ¿ya? ¿Qué piensa? ¿Que Luis XVI era... no, a Luis XVI le gustaba María Antonieta, pero el problema es que tenía una parte de su cuerpo tenía que ser operado para que pueda tener intimidad. Una parte que los varones pues tenemos, ¿no? Recién cuando lo operaron, tiempo después, porque le daba miedo a la operación, pues recién, ¿no? Intimaron y tuvieron varios hijos. Ajá, ok. Muy bien. Ahora, una revolución se hace bajo ciertos principios. Hemos dicho que esta revolución se inspiró en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué lo tuvieron que operar? Ah, pues, ¿cómo explicamos? ¿Ya? En circuncisión, parecido, así es, parecido. En la circuncisión, los que saben qué es eso, se corta un pedazo de piel que cubre el órgano sexual, pues, eh, de los varones, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que había que hacer, porque tenía un problema allí justamente Luis XVI. Ya, pero mejor cambiamos de tema. Bien, entonces, ¿de dónde venían esas ideas de que todos somos iguales? De que ya todos somos libres. ¿De dónde vienen? Pues de un movimiento ideológico llamado la Ilustración. ¿Ya? También podemos llamarle el liberalismo. También se le ha llamado el siglo de las luces a esto. ¿Por qué somos iguales? Porque, según decían, Dios nos creó a todos iguales. ¿Y en qué se basa la igualdad? En que todos somos seres racionales. La razón nos hace iguales. La razón es algo, pues, inherente al ser humano, ¿no? Desde la evolución, como vimos antes, ¿no? Nos hicimos inteligentes, nos hicimos humanos, ¿ya? Entonces, si todos somos inteligentes, todos somos racionales, somos iguales. Por más que existan diferencias externas, somos iguales, pues, por la naturaleza. Y somos libres, porque a diferencia de los animales, que la naturaleza los domina, ya que ellos se guían por instintos mayormente, el ser humano
pues tiene una razón que le ha permitido eh, controlar sus instintos. Y eso nos hace libres. Bien, entonces eh, había que consagrar esas libertades, esa igualdad que el rey, que este sistema, pues no lo permitía, ¿no? Bien, ahora la independencia de Estados Unidos fue también un ejemplo para que los franceses luchen. Si los norteamericanos pudieron luchar y cambiar su régimen, eran, recuerda, colonias antes, los franceses podían luchar y eliminar el absolutismo, el feudalismo, todo lo que hemos visto. Muy bien, acá vemos a una María Antonieta llevando sobre su peinado un barco dentro de las extravagancias de María Antonieta, pues en ese tiempo, ¿no? En las caricaturas, ya lo pongo porque ahora la Universidad de San Marcos hasta nos pone así caricaturas o imágenes, como vemos en las clases, y tenemos que entender que nos muestran esto. Por ejemplo, ¿no? Esta caricatura que está acá, ¿qué nos muestra? Si decimos que esto representa a la Francia antes de la Revolución, entonces, ¿qué vemos aquí? A ver, de lo que sabemos. Por la ropa que tienen. Este hombre que está aquí es un sacerdote, un clérigo. Él pertenece a un estamento privilegiado. El otro, el que está a su costado, ¿ya? Algo así, correcto, Kevin. El otro, el que está al costado, que lleva armas, es un noble. Un noble. Ahí está. ¿Ya? Ellos son los privilegiados. ¿Y quién está debajo aplastado por ellos? Debajo, pues es un hombre de pueblo, del tercer estamento. Debe serlo porque acá al costado hay una carreta que usan los campesinos. Más allá aparece su esposa, su mujer, que está pasteando ovejas. Él es un campesino, un hombre del tercer estado. ¿Ya? Así es. Y hay una roca donde se puede llegar a leer impuestos, corveas, todo lo que tenía que pagar como tributo este campesino al Estado o a su señor feudal. Entonces la caricatura nos muestra pues la sociedad estamental, donde pues hay privilegiados y hay un pueblo que está siendo pues aplastado por los impuestos, en efecto, la desigualdad social antes de la revolución. Ahora, y si cambiamos a esta caricatura, ahora, ¿qué nos dice la caricatura? Acá está el mismo noble con su espada, ¿sí? Acá está el sacerdote, asustados. ¿De qué asustados? De que este hombre, que antes estaba aplastado, decidió levantarse. Ha roto sus cadenas, agarra un arma y se va a levantar. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa esta caricatura? ¿Mm? Claro, así es. Los privilegiados están asustados por el levantamiento del pueblo, el levantamiento popular, ¿no? El tercer estado se levanta contra los privilegiados, la revolución. ¿Ya? Entonces son caricaturas hechas en esa época para pues representarnos lo que está sucediendo. Correcto, la revolución, Kevin. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Y así hay varias que pueden encontrar por internet referidas a la Revolución Francesa. Muy bien. Pasemos al desarrollo de la revolución. A ver, estamos en 1789. El rey Luis XVI sigue viendo las cuentas, están en rojo, es decir, necesitan más ingresos, más tributos de la gente para cubrir los gastos, las deudas que tienen. Entonces, ¿qué necesitan? El rey necesita hacer una reforma tributaria. ¿Ya? Necesita que se tribute más. ¿Qué dirán los nobles? Ah, pídele más tributos al pueblo. Pero el pueblo ya paga demasiado. ¿Qué dicen los del tercer estamento? Pues pídele a los nobles y al clero. Ellos no pagan impuestos. ¿Qué hacer? Reunámonos, dialoguemos, discutamos. Entonces el rey, Luis XVI, va a convocar
a una asamblea que tenía como nombre Estados Generales. Allí fueron convocados 300 nobles, 300 sacerdotes y 600 del tercer estamento o tercer estado. Bueno, del tercer estado, los que salieron elegidos eran burgueses, ¿sí? Eran empresarios, ¿no? Comerciantes, negociantes, ahí están. Están sentados en un salón del Palacio de Versalles. Y el que dirige la reunión es, por supuesto, el rey. Ahí está el rey Luis VI en su trono. Es una reunión, por cierto, solo de varones. Solo los varones participaban en política en ese tiempo. Las mujeres estaban discriminadas, lamentablemente. No, profe, pero aquí hay mujeres. Claro, pero solamente están observando, ¿no? No participan las mujeres que están allí, ¿no? ¿Ya? Otros también que están observando, ¿no? Muy bien, entonces a esta reunión se le llama los Estados Generales. San Marcos nos preguntó en una ocasión, ¿para qué fue convocado los Estados Generales? Fue convocado por el rey para allí discutir la reforma tributaria y así sacar a Francia de la crisis, de la bancarrota en que se encontraba. Muy bien, pero ¿ves que no estaban de acuerdo en cosas? ¿Ya? Los nobles no van a estar dispuestos a pagar impuestos. Los burgueses dicen, sí deben de pagar impuestos. Es lo justo, digamos. Entonces, al final van a tener que votar. Es una reunión tipo un parlamento donde hay que votar, como el Congreso que tenemos, ¿no? Donde se vota y la mayoría manda. Mayoría, así, pues, ¿cómo se votaba? En el pasado no se votaba como ahora. Ahora cada persona tiene un voto. Se cuentan cuántas personas han votado y ya tenemos una decisión. En el pasado no era así en los parlamentos. ¿Cómo era en el pasado? Se votaba por estamento, por grupo. Entonces, el clero en su conjunto daba un voto. La nobleza, como nobleza, en conjunto, un voto. Y el tercer estamento, en conjunto también, un voto. ¿Cómo debía ser la votación en los estados generales? ¿Por estamento o por persona? Era lo que van a discutir acá. La burguesía, los del tercer estamento van a defender el voto por persona, que es lo más adecuado, me parece. Pero los otros grupos decían, no, el voto va a ser por estamento. Y a la burguesía no le conviene esto, ¿por qué? Porque ellos eran más en número, pero eso solamente lo aprovechas en un voto por persona. Es un voto por grupo. ¿De qué te sirve tener 600 si igual hacen un voto en comparación de los otros que solo tienen 300 y hacen un voto también? Cuando el rey dijo que el voto sea por estamentos, entonces los burgueses que estaban allí decidieron abandonar la reunión. Se fueron de la reunión. ¿Para qué nos quedamos acá si cada vez que se vote vamos a perder? Porque la nobleza y el clero van a sumar sus votos, 2, y ellos siempre 1. Nos vamos en protesta. ¿A dónde se fueron? Se fueron a otro ambiente del Palacio de Versalles. Y esta reunión de estos hombres se hizo llamar de esta manera, Asamblea Nacional. Ellos dijeron, nosotros representamos el tercer estamento. Y el tercer estamento es el 97% de toda la población francesa. Así que nosotros nos vamos a llamar la Asamblea de la Nación Francesa, Asamblea Nacional. Y hicieron un juramento. Juraron mantenerse unidos hasta darle a Francia una constitución. Inclusive hay una pintura que nos recuerda a ese juramento. Ahí están ellos con el brazo derecho levantado, haciendo el juramento. Claro, es solo una pintura, pero representa lo que sucedía en ese tiempo. Le llaman juramento del frontón porque el juramento se hizo no en un salón, sino en un patio de juego. Y lo que acá jugaban los nobles, porque tenían sus patios de juego en el Palacio de Versalles, ellos se envolvían la mano y golpeaban una pelota, llamémoslo así, pero no era una pelota como las nuestras, ¿ya? Iban golpeándolo.
Entonces, se habla de un juego parecido al tenis o parecido al frontón. Entonces, le han llamado juramento del frontón o juramento de la pelota. ¿Ya? Entonces, si ves esta imagen, es el juramento del frontón. Cuando ellos dijeron, vamos a darle a Francia una constitución. El rey no quiere, ellos dijeron, pues nosotros sí queremos. Y así la revolución empieza con este pleito entre el rey y sus amigos, los nobles y los sacerdotes, y por otro lado, los burgueses que representaban a la mayoría de los franceses en esta reunión. Bien, pasaron los días, se volvieron a juntar, la asamblea cambió de nombre, le llamamos Asamblea Constituyente, porque el objetivo de esta asamblea va a ser crear una constitución. Constitución. Por eso el nombre Asamblea Constituyente. ¿Ya? Muy bien. Entonces están reunidos nuevamente. El voto ahora es voto por persona, voto individual. Y los burgueses dicen, tenemos la mayoría. Porque hay varios sacerdotes, inclusive algunos nobles, que están con nosotros. Quieren cambios, quieren la constitución. Así que vamos a tener 700, 800 votos. Tenemos la mayoría. Podemos aprobar lo que sea, incluida la constitución. Muy bien, pero aquí no le gusta esto al rey. Si se aprueba la constitución, que es la primera que Francia va a tener en su historia, Francia no tenía constitución, el rey perdería su poder absoluto. Porque recuerda, una constitución lo que hace es ponerle límites a los gobernantes. Cuando uno abre la constitución, primero encuentra cuáles son nuestros derechos, nuestras libertades, pues después encuentra que el ejecutivo, el presidente, en este caso el rey, puede hacer esto, pero nada más, ¿ya? Y en la constitución se va a establecer la separación de poderes. Va a haber un poder legislativo separado, autónomo, ¿ya? Un poder judicial. Entonces, esto de la separación de poderes, constitución, limitación del poder del rey, no le gusta a Luis XVI. ¿Cómo hacer para que no se apruebe, no se termine de hacer la constitución? Todavía puede hacer algo. ¿Qué puede hacer el rey? Puede disolver el parlamento, disolver el Congreso, como decimos acá en el Perú. ¿Ya? Muy bien. Disolver. Para eso, el rey va a llamar a guardias leales para tomar esto y disolverlo. ¿Ya? Cerrar la reunión y que todos se vayan pues a sus casas, cuartos. Y se acabó la asamblea. No habrá constitución, por lo tanto. No habrán cambios. No habrá revolución, por lo tanto. Ahora, él tenía como principal ministro a Necker. Necker sí estaba de acuerdo con los cambios, con las reformas. Entonces Luis, el rey, despidió al ministro Necker. Muy bien. Entonces, ¿todo iba a quedar así? No. ¿Quiénes se van a levantar? Y aquí empieza pues la verdadera revolución. Se va a levantar el pueblo de Francia. ¿Ya? Así que nos ubicamos en la ciudad de París. Los pobres de Francia, los sans-culottes, como le hemos llamado, se van a levantar en contra de esto que estaba ocurriendo. El intento de disolución de la asamblea, la destitución de Necker, que el rey quería hacer de las suyas nuevamente, el poder absoluto. El pueblo se levantó. ¿Ya? Así es. Un hombre llamado Desmoulins, o Desmoulins, algo así, dijo, pero el rey va a traer a sus hombres armados y nos van a matar. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir armas. Necesitamos armas. Muy bien, así que buscaron armas por aquí, por allá, pero no era suficiente. Necesitaban pólvora, otros rifles, cañones, por si el rey viene con todo. Entonces, ellos que vieron que están en París y en París hay un castillo, ¿sí? Un castillo, he mostrado este castillo. Esta es la ciudad de París. Bueno, obviamente no se ve así actualmente, ¿no? Estaría la Torre Eiffel, estaría ya, pues, el castillo llamado La Bastilla.
Entonces, como allí en su interior habían armas, decidieron tomar la Bastilla y se enfrentaron a los guardias que protegían esta Bastilla, que en estos tiempos era usado como cárcel. Era un castillo ya viejo, ya tenía varios siglos, entonces no tenía mucha razón de ser este castillo en medio de la ciudad de París, pero habían armas en su interior, pólvora. Así que la gente, pues, terminó tomando la Bastilla, ¿ya? Así es. A los guardias que intentaron detenerlos, pues, hasta van a cortarle la cabeza y van a colocar su cabeza sobre picas o lanzas. Ellos también consiguieron el apoyo de hombres armados, porque entre los soldados había quienes también estaban de acuerdo con la revolución y no con el rey. Esto ocurrió un 14 de julio de 1789. Los franceses lo recuerdan todos los años. Ellos celebran fiestas los 14 de julio. ¿En recuerdo a qué? ¿Su independencia? No. Ellos celebran la toma de la Bastilla, el momento en que el pueblo se levantó y le dijo no al rey. No, usted no va a seguir haciendo de las suyas. Nos levantamos. Pues si tiene sus hombres, no, nosotros estamos armados también. El pueblo se levantó en armas contra el rey. ¿Ya? Entonces, esto ocurrió mientras la Asamblea Constituyente, pues, se defendía del rey. Ahí están. Ahora, ¿el rey disolvió la Asamblea? No lo hizo. No lo hizo porque si lo hacía, pues el pueblo se le iría encima. Ya, no lo hizo. Así que la Asamblea Constituyente pudo seguir trabajando en la creación de la Constitución. Con esto, ¿qué ha pasado? El rey ha perdido su poder absoluto, porque ahora ya no puede hacer lo que quiere. El pueblo se ha levantado para evitarlo. Una revolución, ¿ya? Como se ve en la imagen, es otra imagen de la toma de la Bastilla. ¿Ya? La Bastilla hoy ya no existe. Lo destruyeron los revolucionarios. Ahí está, ¿no? La Bastilla. Muy bien. Ahora, otros castillos fueron atacados también en otras zonas de Francia, en las provincias. Y los campesinos que se sublevaron en esos lugares, se sublevaron no solo contra el rey, sino contra los señores feudales, contra el sistema feudal que aún existía, como rezagos hemos dicho, en todo el área rural, en el campo de Francia. Entonces, ¿qué pedían esos campesinos? Que se elimine el sistema feudal, que esos campesinos que no eran totalmente libres, ahora sean liberados. Bien, entonces el rey está presionado con todo lo que está ocurriendo. Está presionado. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando Merino tomó el poder hace unos meses y se levantaron acá en Lima y en otras ciudades del país? Pues Merino tuvo que renunciar. Pues acá, en todo caso, no piden la caída del rey o la muerte del rey, están pidiendo que el rey, pues, deje, ¿no?, de gobernar como lo hacía hasta ese momento, de manera absolutista. Que deje trabajar a la asamblea, ¿ya? Que no enfrente a su pueblo. Bien, la asamblea, perdón, primero Necker, también la gente quería que Necker, el ministro de Economía que estaba a favor de las reformas, sea nuevamente contratado. Entonces Luis XVI terminó contratando a Necker nuevamente, por presión. La Asamblea Constituyente va a declarar abolido el feudalismo al anularse los derechos que los señores feudales, la nobleza, tenía frente a sus siervos. El feudalismo ha sido eliminado y en la práctica el absolutismo también ha sido eliminado con esta revolución. Se escribieron los primeros artículos de la Constitución. A estos primeros artículos se le conoce con este nombre: la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí, ¿qué se va a consagrar? A ver, veamos. Veamos. Aquí tenemos unos
artículos de esta Declaración de Derechos. El primer artículo para mí es el más importante. ¿Qué dice? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Qué se está reconociendo aquí? Que nosotros nacemos como hombres libres, libres. No somos más súbditos que solo debemos de obedecer al rey o al señor feudal. Somos ciudadanos con libertades, con obligaciones también, por supuesto, pero con derechos también. Así que la revolución nos permite pasar de ser súbditos a ser ciudadanos, como nos nombramos pues actualmente. Yo soy un ciudadano del Perú, ¿no? Tengo derechos, tengo deberes. ¿Ya? Bueno, Thomas Jefferson fue el que redactó el Acta de Independencia de los Estados Unidos, pero ese documento inspiró a esta Declaración de Derechos del Hombre, como también pues a la Constitución de los Estados Unidos. Sí, es algo que me está notando su compañera Alison Santos. Muy bien, ahí está. Ahora, en esa defensa de la libertad, no se está defendiendo la libertad absoluta. O sea, no es que yo pueda hacer lo que me dé la gana tampoco. Tampoco, ¿no? Porque cada uno tiene libertad. Y la libertad de uno puede chocar con la libertad del otro. Entonces la ley ya pone un límite a la libertad. Sí, yo no puedo pues matar a alguien, ¿no? Porque soy libre. No, entonces la ley establece que pues no podemos matar, es un delito, ¿no? Castigado con tal pena, ¿no? ¿Ya? Entonces, la libertad tiene un límite. ¿Qué plantearon ellos? Y esto lo menciono también porque en una ocasión fue pregunta de admisión. ¿En qué documento se estableció tal frase? La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. ¿En qué documento? Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el documento más importante que creó la Revolución Francesa. Estas frases que van a ser repetidas en las constituciones hasta el día de hoy. Entonces, mi libertad me permite hacer todo aquello, pero que no daña a otro. Mi libertad no es absoluta. Bien, ahí está. Ahora, Francia también necesitaba recursos económicos. Ya le han impuesto a los dueños de tierras, tributos. Se ha hecho ya una reforma tributaria, pero faltan más recursos. Ahora, dentro de Francia hay una institución que tenía muchas tierras y otras propiedades. Una institución muy rica dentro de Francia, como también en Italia, en España y otros lugares. ¿A qué institución me refiero? A la Iglesia Católica, que tenía pues propiedades cuantiosas adquiridas desde la Edad Media, desde antes, tiempo de los romanos, cuando se convirtieron en la religión oficial de Roma, ¿te acuerdas? Pues, entonces, ¿qué decretó la revolución? La asamblea, en este caso, que todos los bienes, todas las propiedades de la Iglesia Católica ahora pertenecían al Estado francés. Les quitó sus propiedades a la Iglesia Católica. Luego ellos lo venderán para tener ingresos y poder, pues, solucionar sus crisis. Pero esto no le gustó a la Iglesia Católica, que va a exigir que le devuelvan sus propiedades. ¿Ya? Si no, pues la Iglesia condenó la Revolución Francesa y le pidió a la gente pues que no haga caso a esta revolución. Y para los franceses, que mayormente eran católicos, era difícil, ¿no? Apoyar la revolución por un lado, pero por otro lado apoyar a tu iglesia. ¿Sí? El Papa, tu Papa te decía pues que no apoye la revolución porque le habían quitado sus propiedades, ¿no? Esto va a traer problemas internos, claro. Los católicos no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces la revolución también atacó a la Iglesia Católica, considerado pues una institución feudal del viejo orden. Se aprobó por fin la Constitución, la primera que tuvo Francia, allá en 1791.
Entonces ahora el rey sigue estando el rey, pero su poder es limitado. La Constitución le pone límites. Ya no hay poder absoluto. El absolutismo ha muerto. ¿Ya? Y allí se termina de anotar pues, los derechos, las libertades de la gente en la Constitución. Entonces, hasta aquí parece que la revolución fue un éxito y ya hay que acabar. Todavía faltan unos minutos. Es que aún falta. Falta que los reyes, eh, no solo de Francia, sino de otros países, busquen eliminar la revolución. Esto va a alargar, ¿no? La revolución. A ver, veamos, ¿ya? Hay que apurarnos. La gente también consideró que los reyes no debían seguir viviendo en el lujoso Palacio de Versalles, que quedaba algo lejos de París, de la misma ciudad de París. Así que cierto día marcharon las mujeres, así con cañón, con armas, al Palacio de Versalles a pedirle trigo que estaba almacenado en el palacio y hacer que los reyes, como María Antonieta, que aparece en este lado, sean llevados a París, a Palacio de Versalles. ¿Ya? Es como que, digamos, el presidente viva en el barrio más lujoso de Lima, no sé, en algún lugar de Miraflores, y lo obligamos a vivir en Palacio de Gobierno, que queda en el centro de Lima, donde caminamos gente de todas las clases sociales, ¿no? Gente pobre, hasta, ¿no? Gente rica caminan por ahí, ¿no? El centro, ¿no? Ok. Muy bien, así fueron llevados al Palacio de las Tullerías, que es el viejo palacio que tenían en París. Cierta noche intentaron escapar. María, Luis intentaron huir con sus hijos en un carruaje en la oscuridad pues, de la noche. Intentaron escapar de Francia. Querían ir a tierras de Austria. Recuerda que Antonieta es de Austria. Y quería pedir a su familia que gobiernan Austria que les ayuden. ¿Cómo les ayuden? Pues que invadan a Francia. Si Austria y otro reino podían invadir a Francia y aplastar, matar a los revolucionarios, la revolución se acababa y los reyes de Francia recuperarían su poder absoluto. Pero la fuga no tuvo éxito. Fueron descubiertos casi en la frontera y traídos de regreso. Muy bien. Habían quienes decían, a pesar de todo, debe continuar la monarquía. Ellos eran los fuldenses. Otros decían, no, estos reyes han querido escaparse. Hay que eliminar la monarquía. Hay que crear la república, que es un régimen en que la gente elige a sus gobernantes por un periodo corto de tiempo, 5 años, ¿no? En el caso peruano. Entonces, los que eran partidarios de la república eran los girondinos y los jacobinos. Ellos eran antimonárquicos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La aparición de grupos políticos llamados clubs en una nueva asamblea que fue convocada, la Asamblea Legislativa. Ahí está. Muy bien. En estos momentos, Austria, el país de origen de María Antonieta, y Prusia, que más adelante se convirtió en Alemania, le declararon la guerra a Francia. A Francia. ¿Por qué? Porque los reyes de Prusia y de Austria temen que algún día sus pueblos también se levanten contra ellos y ellos pierdan su poder absoluto. Ellos tenían aún el poder absoluto en Austria, en Prusia. Temen que esta revolución, que por ahora es solo francesa, se extienda y se vuelva pues una revolución de toda Europa. Los reyes temen eso, perder su poder absoluto. Así que se juntaron y decidieron invadir a Francia. Somos dos, sobrado le ganamos a Francia. Así que los franceses salieron a defenderse. ¿Ya? En ese tiempo apareció un canto. ¿Ya? Ellos van a cantar, ciudadanos, marchemos, marchemos porque estos invasores quieren venir a matar a nuestras mujeres e hijos. Ese canto, ¿ya? Se convirtió en el himno nacional de Francia hasta el día de hoy.
se le llama la Marsellesa. Y también, ya, ahora van a llevar una nueva bandera de estos colores. Antes la bandera era blanca, ahora va a ser una bandera tricolor, azul, blanco, rojo. La bandera francesa que hasta ahora existe. Ahí está Francia. Muy bien, entonces, ya con sentimientos patrióticos, nacionalistas, de que van a defender a su país, los franceses marcharon y pelearon contra los austriacos y los prusianos. Ahora, ya, los invasores exigieron a los franceses que no le hagan nada a Luis y a María Antonieta, los reyes. Entonces, para los revolucionarios, esto era una evidencia de que los reyes de Francia eran cómplices de los invasores. Así que atacaron el Palacio de las Tullerías y los reyes fueron apresados. Apresados. Con esto acabó la etapa monárquica de la revolución, porque ahora ya no tienen rey. Sus reyes ahora son prisioneros. Francia derrotó a los austroprusianos. Una nueva asamblea, la Convención, declaró abolida la monarquía y fundada la república. En este tiempo, el poder recayó en unos hombres llamados los girondinos, que eran un club de moderados, es decir, de aquellos que quieren hacer los cambios, pero de a pocos. En ese tiempo, Luis XVI, el ex rey, fue condenado a muerte. Y en esta otra imagen observamos la decapitación a través de la guillotina de Luis XVI. Ahí está mostrando su cabeza decapitada, derramando sangre todavía. Así terminó Luis XVI. ¿Lo mataron por qué? Por haber traicionado a Francia al pedir a los austriacos, los prusianos, que invadan a Francia, para que ellos puedan recuperar su poder. Por eso los han matado, ¿no? Bien, ahí está. Ahora los demás reyes de Europa vieron con miedo que aquí habían matado a un rey. Ya, bueno, ya, ustedes verán si el rey se merecía este final. Y ahora le toca a María Antonieta. Primero fue la cabeza, que era el rey, ex rey, ¿no? Después la reina, ¿no? Que la reina es solo la esposa del rey, no es en sí la cabeza del país, ¿no? Ok, muy bien. Entonces los demás reyes de Austria, de Prusia, de España, de Rusia, de Inglaterra, etcétera, temerosos de esto, ¿qué hicieron? Unámonos, una coalición, una alianza. Tenemos que acabar con la Revolución Francesa. Si no, esta revolución se va a dar en nuestros países. Tenemos que acabar con la revolución. Y así ahora Francia tiene que pelear contra casi toda Europa. Estos son momentos muy difíciles de la revolución. Está en peligro la revolución de desaparecer. En estas circunstancias, los políticos más radicales tomaron el control. A ellos se les conoce como los jacobinos. Y el líder de los jacobinos fue Maximiliano Robespierre, apodado el Incorruptible, quien aparece en esta imagen, ¿sí? Con ese esa fea peluca, o peinado, no sé. Muy bien. Robespierre estableció un gobierno muy, ya, con mano recontra dura. Se le llamó por eso el gobierno del terror. ¿Qué consiste? En decapitar a todos aquellos franceses que se opongan a la revolución. Todos tenemos que estar a favor. El que esté en contra, a la guillotina. Así que instruyó a los jueces para que sentencien a los denunciados rápidamente, sin mayor prueba. Eran condenados mucha gente acusada de ser enemigos de la revolución. Y así 1000, 5000, 10.000, 20.000 fueron decapitados en la guillotina. Muchos eran inocentes, otros sí eran culpables, ¿no? Pero ¿cómo saberlo si los juicios eran tan rápidos? Ese era el terror. María Antonieta fue una de las decapitadas. Bueno, ella sí era culpable de traición. María Antonieta fue decapitada. Bien,
El gobierno del terror terminó cuando luego los moderados le dieron golpe a estos radicales. A eso se le llama la reacción terminoriana. Es que ya Robespierre se excedió, inclusive decapitó a gente de su propio grupo. Danton, Desmoulins, que era aquel que había, recuerdas, llamado a la toma de la Bastilla, inclusive líderes de la revolución fueron decapitados. Pues los moderados hicieron el golpe de Estado y sacaron a los radicales jacobinos. Robespierre fue detenido, enjuiciado y decapitado por sus excesos. Hasta el mismo Robespierre fue llevado a la guillotina. Muy bien, se estableció un nuevo gobierno, ya no es rey porque es república, 5 personas deben de gobernar. A ese gobierno se le llamó el directorio, pero aún Francia estaba en guerra contra Inglaterra, contra Austria, contra varios reinos. En medio de esas guerras, un general brilló, un estratega que va a aportar a Francia, Napoleón Bonaparte, que aparece en la Revolución Francesa. Lo mandaron a Italia a pelear contra los austriacos. ¿Sí? Querían vengar lo de María Antonieta. Pero recuerda que en Austria gobierna la familia de María Antonieta, ¿no? Pues, pero Napoleón, que es un general nada más por ahora, fue y los derrotó en varias batallas. Napoleón. Después lo mandaron a Egipto, porque Inglaterra hacía comercio con colonias en Asia y pasaba por Egipto para ese comercio. Fue a Egipto para bloquear el comercio inglés, hacerle daño económico a Inglaterra, que era su archienemiga. Napoleón tuvo una victoria en Egipto, también tuvo unos fracasos, pero la política hizo que se vieran más las victorias de Napoleón. Cuando Napoleón regresó de Egipto, decidió tomar el poder. Hizo un golpe de Estado, el golpe del 18 de Brumario. Y los burgueses dijeron, hay que apoyar a este Napoleón. Él puede darnos las victorias que necesitamos. Y él está con nosotros porque Napoleón era un liberal también. Estaba de acuerdo con los cambios que se habían hecho hasta este momento. Así que Napoleón Bonaparte toma el poder al cerrar el directorio, él asume el control, fue cónsul 5 años y después se puso corona, se convirtió en emperador. ¿Ya? Al final Napoleón fue derrotado después de muchas batallas, Napoleón fue derrotado en Waterloo, derrotado, y con la caída de Napoleón, Francia fue invadida por sus enemigos, los otros países como Inglaterra. Un tiempo eliminaron todo lo que se había hecho en la revolución, pero después Francia vivió otras revoluciones, en 1830, en 1848, y esas nuevas revoluciones pues trajeron de vuelta todo lo que se había avanzado. Al final Francia sí eliminó el antiguo régimen y se convirtió en un estado moderno. Muy bien, vamos a terminar la clase resolviendo las preguntas de la dirigida. La próxima seguiremos hablando de Francia, pero peleando contra Alemania, al lado de Inglaterra, apoyado por Estados Unidos, por Rusia, peleando contra Austria en la llamada Primera Guerra Mundial. A ver, de lo que hemos visto, vamos a dar respuestas. A ver, ¿cómo se llamó la residencia de los reyes hasta la Revolución? ¿Cómo se llamó? Pues se llamó, la Bastilla no, es una cárcel, se llamó el Palacio de Versalles. Muy bien, chicos, la D, ahí está, han marcado la D, correcto. Versalles, correcto. El antiguo régimen en Francia implica entre sus características políticas la existencia de enciclopedismo, significa ilustración, el movimiento ideológico que hemos señalado. Despotismo ilustrado era un gobierno absolutista, pero que aceptó algunas ideas de la ilustración. Lo que había en Francia era absolutismo, en manos de unos reyes que pertenecían a la familia Borbón. División estamental, sí había, pero esto es social, no político. ¿Ya? Hay que ver qué es lo que nos piden. Muy bien, tenemos la 2, dedito entonces. Perdón, 2C, 2Ks, ¿ya? Como Medina nos lo ha señalado. 3.
La Ilustración, ¿qué contiene en su mensaje? Recuerda que son ideas, ¿no? Críticas, piden cambios políticos, económicos. En su mensaje político, la Ilustración, ¿qué dice? Pues critica el absolutismo. Dice que el poder del rey no viene de Dios, viene de su gente. La C. Por sus ideales y contenido, la revolución, ¿qué cosa fue? Fue una revolución católica, pero si atacaron a la Iglesia Católica, le quitaron sus propiedades. Anticolonial, Francia no estaba dominado por otro país. Francia no se tuvo que independizar. Liberal, sí, porque buscaron que se confirme la libertad de la gente, y burguesa porque ellos la dirigieron. La C. 5. No corresponde a la situación de Francia antes de la revolución. No corresponde en la 5. A ver, bancarrota sí había. Burguesía descontenta también. Mayoría campesina que pagaba fuertes impuestos también. Poder del rey limitado. Antes de la revolución había un poder limitado del rey con una constitución. Pues no, si esto existiera, tal vez no se hubiera dado la revolución. Esto no corresponde, ¿ya? Así es, chicos, muy bien, así es. Vargas, Aileen, Marlon, correcto. La D. A ver, 6. ¿Recuerdas que Francia está en bancarrota? ¿Qué ocasionó la bancarrota? La participación de Francia en la guerra de los 30 años. ¿30 años? ¿Era 30 años? Esa fue otra guerra. Fue la guerra de los 7 años o la guerra de independencia de los Estados Unidos. Esto no. El apoyo de Francia a la independencia de las 13 colonias, a los Estados Unidos, sí. El despilfarro, es decir, el derroche del dinero en la corte de Versalles. La vida frívola, sí, muy bien. Entonces, son factores 2 y 3. Marcamos dedito, dedito. ¿Ya? Muy bien, ahí están contestando lo mismo los chicos, ¿ya? Muy bien, Santos, Medí, Will, etcétera. La D. 7. Causa coyuntural. Hemos hablado de qué significa esta palabra, que es lo coyuntural, como nuestra pandemia, que no va a ser por siempre. La causa coyuntural, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Ah, los alimentos. La crisis de los cereales. ¿A quiénes se le llamó sans culottes o sin calzones? Esa traducción que le han dado. ¿A quién se le llamó así? A ver, correcto, así es, correcto. Tomaila, Kevin, Marlon, ¿no? Zaira, correcto. Las masas urbanas que no tenía trabajo fijo. 9. Obra legislativa más importante de los burgueses en la revolución. ¿Qué es lo más importante que dieron? La Constitución está bien, pero la parte más importante de la Constitución y que se dio antes de la Constitución fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hemos resaltado, ¿no?, el día de hoy. Esto no, esto es posterior. Eso es lo que existe actualmente. La 10. A ver, esta imagen, ¿qué te dice? Guillotina, la cabeza de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Napoleón? No, Luis XVI, cuando lo decapitaron. Si Luis hubiera dicho, ya está bien, pues no tendré poder absoluto, pero sigo siendo rey de todas maneras, de por vida, hubiera salvado su cabeza, ¿no?, su vida, ¿no? Pero dijo, no, quiero recuperar mi poder absoluto, y perdió la cabeza. ¿En qué etapa de la revolución hubo mayor radicalidad? Gobierno de los jacobinos o radicales, de borde popular. ¿En qué momento se vivió lo más radical de la revolución? En el gobierno del terror, correcto. Así es, el gobierno del terror, la C. 12. ¿Cómo se llama la primera fase? La etapa monárquica. ¿Recuerdas? Había estados generales, asamblea nacional, asamblea constituyente. Pues el primero es estados generales. 13. ¿Qué vemos en esta imagen? Mujeres que marcharon, ¿sí?, al Palacio de Versalles, mujeres armadas, mujeres que estuvieron en la revolución.
Así que la imagen nos muestra la importancia de la participación de las mujeres, a pesar que no les dieron los mismos derechos que a los varones, lamentablemente. 14. Inglaterra, ¿por qué era la principal enemiga de Francia? Porque Inglaterra era el país más moderno en ese tiempo, capitalista. Y Francia, con los cambios que estaba viviendo, se iba a convertir en un país capitalista, moderno. Inglaterra no quería tenerla como rival. Marcó la C. La consideraba un rival capitalista. Y la última, la Revolución Francesa, ¿qué eliminó? Eliminó el feudalismo, el absolutismo. Ahí está. No las clases sociales, porque todavía habrán pobres y ricos. Muy bien. Les dejo la domiciliaria para ustedes, lo resolvemos la próxima semana. Listo, chicos, entonces sería todo. Gracias por la atención. Nos vemos la siguiente con la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, entonces, cuídense. Nos vemos, Miss Miriam, que tenga buen